En el periodo neonatal, a cargo del Dr. José Alejandro Ruiz Montañez, médico cirujano pediatra de este Hospital Ángeles Puebla, y la doctora Alison Malpica Pitol, también médico anatomopatólogo del Hospital Ángeles Puebla, y su servidora María Fernanda Mendoza Navarro, médico interna de pregrado. Dentro de la obstrucción intestinal neonatal, vamos a hablar que es una normalidad anatómica o que puede ser también funcional que ocasiona falla en el tránsito intestinal normal. Presenta 3 datos clínicos clásicos, aunque no siempre son los más comunes. Bueno, sí son comunes, pero no son siempre patognomónicos de los tipos de obstrucción, pero son el vómito, la distensión abdominal y la falla del paso de meconio. Dentro de la obstrucción congénita del tracto digestivo, en los neonatos hay causas frecuentes como las malformaciones anales en un 41%, obstrucciones esofágicas en un 24% y obstrucciones duodenales en un 20%. Y podemos clasificarlo de 3 formas rápidas, que son las mecánicas, las funcionales y según el nivel de la obstrucción. Dentro de las mecánicas podemos encontrar, por ejemplo, las atresias o las estenosis, mientras que en las funcionales están algunos ejemplos como la enfermedad de Hirschsprung, la fibrosis quística o la enterocolitis necrosante. Y según el nivel de obstrucción, nos vamos a basar en el ángulo de Treitz, que puede ser alta, media o baja. De las manifestaciones cardinales y algunos antecedentes podemos encontrar el polidramnios materno, el vómito biliar, la distensión abdominal y el fallo del paso de meconio en las primeras 24 horas, aunque hay bibliografías que dicen que dentro de la primera semana todavía es factible que haya algún fallo en el paso de meconio. Algunas de estas patologías más frecuentes son la atresia intestinal con mayor predominancia, la enfermedad de Hirschsprung en segundo lugar, la malrotación intestinal, el hilio meconial y la enterocolitis necrosante. Bueno, en cuanto al caso clínico que se va a evaluar el día de hoy, es una paciente femenina con fecha de nacimiento del 11 de octubre del 2016, de 1 año 6 meses de edad, con un peso aproximado de 10 kilogramos, una talla de 65 centímetros y un IMC de 23.6. Dentro de los antecedentes heredofamiliares tenemos que tanto el padre tiene un hemotipo positivo, la madre hemotipo A positivo y un hermano con hemotipo A positivo. Y dentro de la carga paterna tiene antecedentes de cáncer de pulmón y de la carga de tipo materno, hipertensión arterial sistémica. Es producto de una gesta 2 con resolución tipo cesárea por presentación podálica. Fue un embarazo normoevolutivo de 37 semanas de gestación con un peso de 3.200 gramos, una talla de 50 centímetros y la madre refiere que no hubo complicaciones durante la cesárea, perdón. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, tenemos que ha recibido todas las vacunas conforme a su edad, continúa con una alimentación al seno materno y inicia con integración a la dieta a los 7 meses, iniciando con frutas. Tiene una cantidad y calidad de alimentación adecuada y completa para la edad y hay hábitos cercanos a ella de tabaquismo negado, alcoholismo negado, toxicomanías negadas, cuentan con todos los servicios de urbanización, convivienta con materiales perdurables como negativo, zoonosis negativa y biomasa negativa. Dentro de los antecedentes personales patológicos de importancia tenemos que se le realizaron transfusiones en diciembre de 2016 cuando se le realiza una ileostomía y quirúrgicos se le realizó una laparotomía exploratoria por tapón neonatal a los 4 días de nacida y la ileostomía en diciembre de 2016. En el interrogatorio, la madre refiere que presenta infección por ileostomía en 2 ocasiones en diciembre de 2017 y un prolapso intestinal durante el llanto reducible manualmente actualmente. En el padecimiento actual tenemos que el inicio del padecimiento desde el nacimiento ha presentado distensión abdominal, dificultad para evacuar logrado solo por colocación de enemas, por lo que se realiza la ileostomía, y presenta un prolapso intestinal actualmente que protruye al llanto, por lo que acuden a la atención médica. En su exploración física tiene una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 31 respiraciones por minuto, satura al 98% y una temperatura de 36.8 grados centígrados.
Es una paciente femenina con adecuada coloración de piel y mucosas, actitud libremente escogida, normocefálica, sin datos de endostosis ni exostosis, adecuada implantación de cabello y pabellones auriculares, pupilas isocóricas hemorreflécticas, narinas permeables, orofaringe sin datos de exudado o hiperemia, cuello cilíndrico central sin adenomegalias palpables, un tórax normolíneo con movimientos de ampliación y amplexación simétricos, campos pulmonares con adecuada transmisión de murmullo vesicular y sin ruidos agregados, ruidos cardíacos rítmicos de buen tono e intensidad, abdomen blando, depresible, con cicatriz en línea media por cirugías previas y presenta una hilostomía localizada en flanco derecho con bolsa colectora de contenido de líquido verdoso y prolapso intestinal arreanto reducible manualmente. Dentro de la valoración clínica que se le realizó, pues era una paciente femenina portadora de hilostomía que se localizaba en flanco derecho con el prolapso de cicatriz en línea media y por las cirugías previas, diarreas continuas e internamientos por deshidratación anteriormente. Actualmente manejaba una tensión arterial de 100/50 milímetros de mercurio y el hemotipo A positivo. Dentro de sus laboratorios podemos destacar que tenía una hemoglobina de 12.2 gramos por decilitro, hematocrito de 36.9%, monocitos de 3%, plaquetas de 253.000, leucocitos de 12.400, neutrófilos segmentados 80%, bandemia de 2%, y dentro de sus tiempos de coagulación, el tiempo de protombrina es de 13.4 segundos y de tromboplastina de 35.8 segundos con un INR de 1.2. Electrolitos, el potasio se encuentra en 4.20 mil equivalentes por litro, el sodio de 146 mil equivalentes por litro, glucosa de 133 miligramos por decilitro, BUN de 10 miligramos por decilitro, una urea de 21.4 miligramos por decilitro y una creatinina de 0.48 miligramos por decilitro. Inalámbrico, no, que me puedan prestar. Buenos días, yo soy Alejandro Ruiz, soy cirujano pediatra. Tengo un posgrado en cirugía colorectal y les voy a platicar un poquito sobre la enfermedad. El caso, bueno, me invitaron a discutir este caso. Es un caso complejo, es un caso que incluso para nosotros no fue fácil. Es un niño que le hicimos una colectomía total con el apoyo de patología, pero esa colectomía total se decidió de acuerdo a estudios patológicos transoperatorios y vamos, creo que platicarles mucho sobre el caso no nos va a dejar o no les va a dejar mucho, porque incluso para los cirujanos es un caso complejo, pero yo quiero platicarles un poquito de la enfermedad. La enfermedad de Hirschsprung es algo como esto, es este elefante, gran problema que conlleva la participación de muchos especialistas. Los patólogos son muy importantes para nosotros, para el diagnóstico de esta enfermedad, pero los patólogos ven la enfermedad desde aquí, como lo pueden ver, ¿no? Los gastroenterólogos lo ven de otra manera. Es muy frecuente que estos niños lleven otro tipo de tratamientos, cambios de leches,
laxantes, y no se llega al diagnóstico y muchas veces se retrasa, siendo catastrófico para estos pacientes. Neonatólogos tienen otra perspectiva de esta enfermedad, los pediatras, los genetistas, los fisiólogos, los radiólogos lo ven de manera diferente y los cirujanos pediatras pues los vemos desde acá, desde atrás, ¿no? Desde la colita. La enfermedad, sabemos y conocemos, si me pueden conseguir un micrófono inalámbrico, se los agradezco. Tiene una incidencia mundial de 1 en 5,000 recién nacidos vivos. En México hablamos que, de acuerdo a esa estadística, que no está actualizada, pero en el año 2010 nacieron 2,5 millones de niños. Estamos hablando de casi 528 casos nuevos de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Hirschsprung? ¿Quién quiere participar? Los internos, levanten la mano los internos del Hospital Ángeles Puebla. No se hagan, si ya los conozco. El que está en la esquina hasta atrás allá. ¿Tú sabes qué es la enfermedad de Hirschsprung? ¿Cómo te llamas, doctor? ¿Cómo? Yair. Dime, ¿qué se te ocurre que sea la enfermedad de Hirschsprung? Una gangliosis. ¿Tú sabes de dónde es esa gangliosis? Que le ayude el que sigue del lado izquierdo. Muy bien. Eso, muy bien. ¿Y de cuál otro puede ser? Exacto. ¿Y ese dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Plexo submucoso? Muy bien. ¿Qué más me pueden decir de la enfermedad de Hirschsprung? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde la tenemos que buscar? Es una enfermedad del estómago, es una enfermedad del yeyuno, del ilion o del colon. ¿De dónde? Del colon, perfecto. Y en el colon, ¿dónde es más frecuente que se va a encontrar? Es decir, el 100% de los pacientes que van a tener la enfermedad la van a presentar ahí. ¿Dónde creen ustedes? En el descendente. Y entonces, si ves en el descendente, la parte más baja, lo que está cerquita del ano, ¿cómo se llama? Ámpula rectal. Muy bien. Entonces, el 100% de los pacientes que padecen la enfermedad la van a tener ¿en dónde? En el recto, exactamente. ¿Y por qué? Porque las células ganglionares, ya nos platicará la doctora, yo no voy a hablar mucho de eso, pero las células ganglionares son como neuronas. Así como tenemos neuronas en nuestro cerebro, el intestino tiene neuronas que van a tener la función de permitir tener movimientos peristálticos. Entonces, la migración de esas neuronas es de la cabeza a los pies, se llama céfalo-caudal. Por alguna razón que hasta el día de hoy aún desconocemos, ese ejército de neuronas no va a llegar hasta abajo, hasta la parte del recto. Puede enfermar porciones más largas del colon, pero el 100% de los niños que van a padecer la enfermedad no van a tener esas neuronas en el plexo submucoso y en el plexo mientérico del recto. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Aquí está. Es 100% una enfermedad rectal. Entonces, nosotros en cirugía pediátrica desafortunadamente vemos muchas catástrofes en estos niños porque los cirujanos nos metemos a operar a los niños, a tomarles biopsias del colon para corretear la enfermedad, a ver dónde lo encontramos. Le tomamos una biopsia al sigmoides, una al descendente, una al transverso, una al ascendente, una al ciego, le quitamos el apéndice para corretear a la enfermedad, cuando sabemos que la enfermedad se encuentra ¿en dónde? En el recto. Muy bien, ya saben más que muchos cirujanos pediatras. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung es un defecto congénito, una ganglionosis de los plexos submucoso y mientérico, enfermedad del recto en el 100% de los pacientes, y es una obstrucción intestinal
baja funcional. Ya lo mencionaba la doctora, hay dos tipos en el periodo neonatal de obstrucción. Uno es las obstrucciones de tipo mecánico y otras son las obstrucciones de tipo funcional. El objetivo en el diagnóstico es hacerlo de forma temprana. Es muy frecuente que estos niños sufran retrasos en el diagnóstico por sospechar otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, hay que tener un alto índice de sospecha en un recién nacido que no pasa una evacuación en las primeras 24 horas de vida, y entonces este niño seguramente, si se empieza a distender, si empieza a vomitar, puede hacer un cuadro de colitis o enterocolitis, ese niño, no digo que lo tenga, pero es sospechoso de tener la enfermedad. Muchos de estos niños tienen algo que son procedimientos innecesarios o mal realizados para su diagnóstico, que es lo que yo les platicaba, es someterlos a cirugías para tratar de biopsiar en múltiples lugares el colon para corretear la enfermedad. Y lo que queremos con un buen diagnóstico, el objetivo es evitarles las colostomías, ya que estos niños es muy frecuente que el 90% de los niños que tienen la enfermedad solo tengan afectado algunos pocos centímetros a nivel del recto. Entonces, muchos de estos niños no requieren una colostomía de protección, no requieren una operación en el abdomen, requieren algo que se llaman irrigaciones. Ahorita llego a eso. ¿Por qué es difícil el diagnóstico de la enfermedad? Cualquier enfermedad congénita en los niños debería ser diagnosticada en los primeros. ¿En qué periodo se les ocurre? ¿En cuántos días? ¿Quién me ayuda? Pastor. No te duermas, pastor. No, pero mi pregunta concreta, el doctor Pastor es residente de cirugía pediátrica del Hospital para Niño Poblano, es R2 y es pediatra también del Hospital Infantil de México. Mi pregunta es, al ser una condición congénita, ¿cuál es la edad ideal que esto se debe de diagnosticar? Bueno, no sino el Hirschsprung. ¿En qué periodo? Cualquier enfermedad congénita, la edad sería que iniciamos el diagnóstico prenatal, pero Okay. en el caso específico de este niño. En el Hirschsprung no se puede, hasta hoy no se puede hacerlo prenatal. Entonces, en el periodo post-nacimiento, en los periodos 30, exactamente, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en México tenemos un gran retraso en el diagnóstico de muchas patologías congénitas. Les hablo, por ejemplo, específicamente de los niños con quistes de colédoco. Los niños que tienen un quiste de colédoco, muchos de ellos nacen con un quiste de colédoco. Y entonces son niños que llegan a los servicios de urgencias de cualquier hospital con dolor abdominal, con a veces vómito, los acusan de reflujo, los acusan de colitis, los acusan de muchas cosas, hasta que alguien, cuando el niño tiene 6 o 7 años u 8 años, dice, pues ese niño que viene 7 veces al año por dolor abdominal, hagámosle un ultrasonido. Y entonces le hacen un ultrasonido y entonces el niño tiene un quiste de colédoco, ¿no? Eso lo tiene desde que el bebé nació. Entonces es muy importante que sospechemos los problemas en los recién nacidos para poder llegar al diagnóstico. Lo que dificulta el diagnóstico en la enfermedad es esto, por ejemplo, este bebé recién nacido, cualquier persona, no es necesario que sea médico, puede hacer el diagnóstico. ¿Qué tiene este paciente? ¿Labio? ¿Qué tiene? Despierten, internos. Los voy a poner 0. Doctor Sánchez, por favor. Ok. ¿Qué tiene este bebé? Labio leporino, muy bien. Si tendrá el paladar hendido, no lo sé, tendría que explorarlo, ¿no? Pero este bebé nació con algo congénito y es muy fácil de diagnosticar. El problema del Hirschsprung es una condición congénita, pero no se ve, está por dentro, no está en el recto.
Hablamos que la enfermedad es un espectro, como muchas enfermedades, como todas las enfermedades, no niños del mismo peso, de la misma edad gestacional, o atendidos por el mismo pediatra o neonatólogo, pueden presentarse completamente diferente al tener una enfermedad congénita. Entonces, nosotros vemos que los niños tienen un síndrome clínico y estos pueden tener una obstrucción funcional leve, pueden pasar popó, pueden estar evacuando, o muy severa, no tener oportunidad de pasar absolutamente nada. Pueden tener una obstrucción aguda o crónica, pueden llegar a perforarse, y nosotros decimos que los pacientes con Hirschsprung llegan a tener algo que se llama colitis obstructiva proliferativa. En los libros les llaman enterocolitis, pero la colitis que los niños con Hirschsprung tienen es muy diferente a el fenómeno infeccioso, vascular que tienen, por ejemplo, los prematuros. Los niños con enfermedad de Hirschsprung tienen un cuadro clínico diferente, entonces no tienen un cuadro de enterocolitis como tal, tienen una colitis obstructiva y proliferativa porque tienen un exceso de bacterias. Entonces, ¿qué ven en este bebé? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? Los bebés con Hirschsprung es muy frecuente que llegue el cirujano, los revise y diga, no, pues hay que operarlo, hay que hacer una laparotomía. Y entonces les hacen una laparotomía y ¿qué creen que encuentran? Luis Armando Rosales Santiago. Iván. Seguro has visto un Hirschsprung operado de una laparotomía y ¿qué encuentran? Nada, exactamente. No encuentran nada. O sea, meten a un bebé a operar y dicen, chinga, pues no tiene nada. No tiene nada. O sea, el bebé es normal, el colon se ve normal, está un poquito grandecito y nada. ¿Y qué hacen? Lo cierran. Si bien le va al bebé, lo cierran. Si mal le va al bebé, ¿qué creen que hacen? ¿Qué les platiqué que le hacen a los niños? ¿Los qué? No, si lo derivan le va a ir bien, pero ¿qué les hacen y los vuelven a cerrar? Mapeo colónico. Entonces les hacen biopsias para corretear a la enfermedad, ¿no? A ver dónde la van a encontrar. Lo que hablábamos en el periodo neonatal, hay dos tipos de obstrucción intestinal. ¿Esto qué será? Pastor. ¿Quién dijo? Alguien dijo atresia, el doctor Sánchez, ¿verdad? Doctor, por favor, deje a los muchachos. Esta es una atresia intestinal, es una atresia de colon, es una obstrucción intestinal mecánica. Pero en la enfermedad de Hirschsprung la obstrucción es funcional. Eso significa que de la boca al ano los recién nacidos están permeables. Pero en esta zona, ¿qué es lo que pasa? El interno que habló aquí, que está aquí, ¿cómo te llamas? Antonio. ¿Qué es lo que carece esta zona? No, sí tiene plexos, pero ¿qué no tiene? Células ganglionares. Entonces, ¿cómo ven a este bebé? Exactamente, tiene un dibujo de asas, ya lo operaron y sigue obstruido. Entonces, esto es sumamente frecuente. Entonces los bebés llegan así o se ponen así en el periodo neonatal y el reto es confirmar o descartar la obstrucción intestinal neonatal. Hay que ver qué está pasando. Y hay muchos niños que por azares del destino los papás logran que vivan. Les meten el dedo, los irrigan, les ponen una sonda, les hacen muchas cosas, pero los niños viven así. Pero llegan a esta edad. ¿Qué edad tendrá este niño más o menos? ¿Sí? Como 7 años, 6, 7 años exactamente. Entonces, cuando un bebé se ve así en los cuneros, ¿tendrá Hirschsprung? Yo no lo sé,
pero es muy frecuente que la medida terapéutica que hacemos, ¿cuál es? ¿Qué les hacemos a estos bebés? Si los vemos así panzones, ¿cuál es la primera indicación? ¿Ponerle qué? ¿Una sonda dónde? Eso es porque tú lo sabes, pero no. La primera medida terapéutica, ¿cuál es? Una sonda nasogástrica o orogástrica. ¿Y para qué va a servir? Para nada. Estos niños van a seguir distendidos y van a estar echando gástrico. Y llama eso la atención. Dicen, es que pues, está distendido y no gasta nada. O gasta gástrico. Llama mucho la atención eso. ¿Qué necesitan estos bebés? ¿Qué se les ocurre? Una sonda abajo. Entonces, esta placa, recién nacido con obstrucción intestinal, se ve así. ¿Se puede poner una sonda arriba? Sí, pero también hay que probar ponerles una sonda abajo. Cuando nosotros generalmente tratamos yo todos los especialistas en los recién nacidos, aquí está el doctor Salamanca, no me dejará mentir, que a veces hay como mucho temor a ponerle una sonda transrectal a un recién nacido y le ponemos, por ejemplo, una 10, una 8 French. Yo siempre les quiero compartir que el recién nacido tiene un calibre de su anito y ese calibre, para nosotros, por ejemplo, que hacemos cirugía colorectal, lo hacemos con unos dilatadores que se llaman Hegar. Los dilatadores Hegar, el que le toca a un recién nacido de cualquier tamaño, no los prematuros, un recién nacido de término, es el Hegar número 12, que hablamos que son 12 milímetros. Eso le entra perfectamente a un recién nacido por el canal anal. Entonces, si nosotros transformamos ese tamaño número de 12 milímetros a French, ¿ustedes saben cuánto mide un French? ¿Cuánto mide un French? En un número. Aquí Pastor, tú debes de saber. ¿1 milímetro a cuánto equivale? Menos. 1 milímetro equivale a 3 French. Entonces, más o menos 3.33 si quieren, ¿no? Entonces, los recién nacidos, sin problema, les puede entrar una sonda Foley de 36 French, sin ningún problema. Pero hay un temor para ponerse una sonda transrectal y se les pone una 8, una 10, que no van a funcionar. Nosotros no queremos que metan una 36 a un recién nacido, pero sí una de la mitad, una 18 French, y les va a ayudar mucho. Entonces, este bebé recién nacido con obstrucción intestinal, con enfermedad de Hirschsprung, nace, está distendido, a las 9:46, tiene esta imagen, llega un pediatra o un interno muy aguzado y dice, sospecho que tiene Hirschsprung, se pide una sonda 18 French y se la instala, y entonces antes de una hora tiene otra imagen, y este bebé mejoró sus condiciones clínicas y sus condiciones abdominales solo por este objeto que es muy útil en estos pacientes. Entonces, lo que buscamos es franquear esta zona de obstrucción, esta zona que no tiene peristalsis, y ayudar al paciente a poder expulsar el gas y la materia fecal. Entonces, el paciente con obstrucción intestinal baja, la indicación es sonda rectal e irrigaciones. Irrigar significa como enjuagar, no hay que confundir hacer un enema con una irrigación. Enema es meter cierta cantidad de líquido y dejar que ese líquido escape por sí solo. Irrigar significa, yo paso 10 mililitros y espero que salgan 10 mililitros. O paso 20 mililitros y espero que salgan 20 mililitros. Entonces, estos niños se les ponen antibióticos, soluciones intravenosas. Si el paciente mejora, le podemos dar de comer. Le podemos tomar una biopsia y hay que hacerle un enema contrastado. Se los mostré ahorita rápido.
Si el paciente no mejora, es decir, tiene obstrucción baja, tiene una sonda rectal y lo irrigan y se deteriora o no mejora, entonces hay que programar, hacerle un estudio y puede tener cualquier otro diagnóstico diferencial de obstrucción intestinal baja. ¿De acuerdo? Esto no voy a tener mucho, quiero mostrarles esto, de hecho eso lo vamos a hacer hoy, tengo una biopsia ahorita a las 9:30, donde esta parte, no me deja mentir la doctora, depende mucho que el cirujano tome una buena biopsia para hacer el diagnóstico. Esto es vital para los pacientes. Entonces, estas son las capas del intestino a cualquier nivel, ¿no? Esta es la mucosa, luego hay una capa que se llama muscular de la mucosa, y luego hay una capa que se llama submucosa, y en esta submucosa, estas pelotitas como ojitos de búho, ahí viven las células ganglionares. Luego viene una capa circular, una capa longitudinal de músculo, y entre estas dos hay otro plexo que se llama plexo mientérico o de Auerbach. Y en este plexo mientérico, que es un espacio entre estas dos capas, también viven las neuronas. Cuando tomamos una biopsia, lo que necesitamos es muy frecuente que la biopsia se tome superficial. Y entonces, este es un gran problema en muchos hospitales de México. ¿Por qué? Porque el cirujano toma una biopsia y se la manda al patólogo. Y entonces el patólogo recibe una biopsia de mucosa y dice, híjole, ¿cómo le voy a decir a esa eminencia de cirujano pediatra que su biopsia está mal tomada? No, o sea, no me puedo meter en problemas yo con ese cirujano, o sea, mejor le digo que no tiene células ganglionares. Y entonces, desafortunadamente los cirujanos jamás se acercan con el patólogo a decirle, por favor doctor, muéstreme la biopsia, quiero ver la biopsia que tomé y quiero que me enseñe dónde están o dónde no hay células ganglionares. Y entonces lo que hacen los cirujanos es, agarran el papel y dicen, mire señor, aquí dice ausencia de células ganglionares, le voy a quitar el colon a su hijo, cuando es posible que esa biopsia sea una biopsia insuficiente. Aquí, eso yo estoy muy orgulloso con el doctor Sergio Sánchez. Si yo le tomo mal una biopsia, el doctor me va a decir, ¿sabes qué? Esa biopsia está mal tomada. Y entonces hay que repetirle la biopsia, porque si no, no te voy a dar el diagnóstico del paciente. Entonces necesitamos, en las biopsias, por ejemplo, transanales, tomar una biopsia que incluya la mucosa y la submucosa. Generalmente tratamos de que tenga 2 tantos de submucosa por 1 de mucosa. Y generalmente es una pieza así. Estas biopsias de espesor total, bueno, son una maravilla para los patólogos. Generalmente, pues si les mandamos un espesor total, son más felices. ¿No, doctora? Sí, ¿verdad? Pero no siempre logramos en las biopsias transanales sacar una buena biopsia. Y lo que intentamos es no mandarles la biopsia cuando la tomamos ahí del recto para el diagnóstico, echarla en un frasco y mandárselas, ¿no? Porque la biopsia llega como un chicharrón. Entonces, eso no va a ayudar ni a nosotros ni a los patólogos para el diagnóstico. Lo que tratamos es orientar la biopsia o plancharla ahí como si fuera un filetito para que puedan trabajar de forma perfecta. Entonces, el estudio histopatológico de la enfermedad, que es lo que hace el diagnóstico, se busca, el reto en patología es encontrar algo que no existe. ¿Me explico? O sea, eso no existe, pero muy bien. Esto, no sé, doctora, si tú le quieres comentar qué es esto a los muchachos. Esto es como se hace un estudio de una biopsia. ¿Quieres comentarles un poquito? ¿Tú los tienes? Ah, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, ya no me voy a tener mucho en lo de patología, porque quiero llegar a esto. En los niños que tienen Hirschsprung, la imagen radiológica, el estudio que nos permite
sospechar la presencia de la enfermedad se llama colon por enema. Y en el colon por enema vamos a encontrar imágenes como esta, donde el recto es mucho más estrecho de lo que hay arriba, ¿no? Esta imagen nosotros le llamamos una zona de transición. Se requiere hacer por un radiólogo preparado, un radiólogo experto para hacer esto, porque si no, no vamos a obtener las imágenes que deseamos. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad, resumiendo, es una enfermedad congénita de difícil diagnóstico que se tiene que sospechar para poderla diagnosticar. Desafortunadamente, muchos de estos niños mueren en el transcurso de su evolución, de los meses de vida, mueren de enterocolitis, mueren de muchas complicaciones, porque no se sospechó esta enfermedad y es más frecuente de lo que se cree. Nosotros operamos dos grandes grupos de pacientes colorectales, los niños que nacen con ano imperforado, que se llama malformación anorrectal, y los niños que nacen con enfermedad de Hirschsprung. Nace la misma cantidad de niños con Hirschsprung que con malformación anorrectal, pero yo operamos aquí en el centro colorectal 10 malformaciones anorrectales y un solo Hirschsprung. ¿Por qué pasa eso? Porque esos niños están muertos o esos niños están complicados. Como esta muñeca, mira. Esta muñeca es una niña, es una señorita que ha sido operada por enfermedad de Hirschsprung, es hija de un médico y es una niña muy bonita, pero todos los meses le sale algo por aquí, cada 28 días. Y vive con una ileostomía. Estas son las catástrofes que se tienen que evitar en estos pacientes, ¿no? Entonces, yo les agradezco la invitación. Como yo les digo, el caso que se planeó discutir es una niña de la Ciudad de México con múltiples operaciones, que nosotros la conocimos, le tomamos una biopsia rectal, se confirmó la enfermedad, la operamos hace unas semanas. Nos apoyaron mucho en patología para tomar una serie de biopsias transoperatorias y al final tomar una decisión para quitar el colon y hacerle una ileostomía bien hecha, sin prolapso, funcional. Son diferentes estos niños del Hirschsprung total, no quiero entrar mucho en detalles de eso, pero son niños que no les podemos ofrecer una corrección definitiva hasta que no llegan a la edad de la continencia urinaria, es decir, cuando ya son capaces de avisar para orinar, van a llegar a la continencia fecal también, es cuando la ileostomía, estoy hablando de una derivación en intestino delgado, la podemos llevar a través de la pelvis y hacia el canal anal y hacer una anastomosis ileoanal, porque es la única manera que ellos van a poder contener la materia fecal. Los niños que tienen la enfermedad de Hirschsprung común, que solo afecta el recto, los podemos operar prácticamente a cualquier edad. Okay. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacerme antes de darle la palabra a la doctora Alison, ¿verdad? Alison. Hola, Miguel, perdón, sí. Generalmente nosotros la lubricamos muy bien. Y si usamos siempre, no sondas Nelaton que son rígidas, sino sondas Foley de silicón, y esas se acomodan muy bien a las giros o a las curvas del sigmoides. Entonces, tú puedes pedirte una sonda 18 sin ningún problema, lubricarla muy bien y pasarla. Si el bebé tiene una obstrucción abajo, al pasar unos pocos centímetros va a empezar a expulsar abundante cantidad de gas. Y entonces el paso que sigue es pedir solución tibia, fisiológica, y con una jeringa de 10 mililitros les pasamos 10 y salen 10, les pasamos 10 y salen 10. De hecho, hay un bebé por ahí en la UCIN del sur que le hicimos eso. Apenas lo voy a ver mañana otra vez, a ver cómo va. Ya me han estado ahí reportando que volvió a vomitar. Pero sí, usamos una sonda suave de silicón. Idealmente las de silicón transparente son más suaves todavía que las de silicón, por ejemplo las azules son más rígidas. Entonces eso ayuda mucho a estos bebés con obstrucción intestinal baja.
A veces se van todas, ¿eh? O sea, yo en un recién nacido he empujado una sonda y de repente ya te quedan 5 centímetros de la sonda porque se acomodó perfectamente en lo que es la anatomía del colon, sin miedo a que lo vayas a perforar. Obviamente si hay una sensación de que ya no pasa, ya no hay que forzarla, mejor hay que irrigar en ese lugar. Sí. ¿Quieres el señalador? Sí, te lo agradezco. ¿Sí? Este se pone en el USB y este va a ser. Okay. Aquí está. Toma. Tienes otro. ¿Quieres ver ese primero? Ay, quiero ver dónde. Ahí está. Listo. Buenos días. Antes de iniciar voy a comentar la primera foto que el doctor Ruiz les presentó, donde está el elefante de la enfermedad de Hirschsprung. Recordar el lugar del patólogo que está encima de ese elefante. Y bueno, comentarles que el transoperatorio de esta enfermedad es uno de los más difíciles al que el patólogo se puede enfrentar, porque de eso va a depender el tipo de cirugía que se le va a hacer al bebé que está en la mesa operatoria en ese momento. Entonces, es un transoperatorio que requiere mucha paciencia, requiere tiempos y plazos de espera, requiere muchos cortes y requiere que el patólogo esté familiarizado con los hallazgos histológicos que va a buscar al microscopio y no se pierda en otras cosas. En este caso recibimos 3 muestras en estudio transoperatorio. La primera venía identificada como biopsia de colon ascendente de espesor total. Se realizaron 35 niveles en cortes por congelación y se diagnosticó en estudio transoperatorio como agangliosis en pared de colon. Acá vemos un plexo con ausencia de esas células tan bonitas que el doctor ya previamente les presentó. El segundo estudio transoperatorio se recibió la biopsia de ilion terminal a 3 centímetros de la válvula iliocecal. Se realizaron 15 niveles en cortes por congelación y se diagnosticó también como agangliosis en la submucosa de ilion. Acá pueden ver un plexo con ausencia de esas células grandes con el núcleo evidente. El último estudio transoperatorio de este paciente se recibió identificado como ilion terminal a 16 centímetros de la válvula iliocecal, ya identificado como un segmento normogangliónico o en la espera de que así lo fuera. Se realizaron 16 niveles en cortes por congelación y se diagnosticó en estudio transoperatorio como plexos mientéricos con fibrosis de la submucosa y escasas células ganglionares. Y acá pues ya comienzan a aparecer estas celulitas. Acá, en el plexo mientérico. Las laminillas de este estudio transoperatorio, y es acá donde pues voy a hacer el comentario de que a veces en alguna literatura se sugiere que sean entre 50 a 100 cortes, dependiendo del área, dependiendo de la biopsia. Son cortes seriados de la biopsia, y todos ellos deben ser evaluados y deben primero evaluarse que cumplen con los requerimientos, que veamos plexos en su mucosa y que veamos plexos mientéricos en caso de ser de espesor total. Posterior al estudio transoperatorio, en ese mismo momento, recibimos la pieza identificada como QA 182229. Y acá quiero felicitar al doctor porque es uno de los pocos cirujanos que en la información clínica además te hace un dibujo que te permite orientar muy correctamente la pieza, incluso te pone las medidas, y eso hace que el manejo definitivo y el diagnóstico definitivo sea más fácil. No es lo mismo enfrentarse a una pieza que no viene referida, que no viene identificada. En el momento de la inclusión esto es muy importante. Incluso le podemos tomar una foto, igual que el dibujo. Bueno, recibimos segmentos de ilion y colon,
El segmento que venía con el estoma medía 19 centímetros de longitud, a la apertura la mucosa pues no presentaba alteraciones macroscópicas. El segmento identificado como ilion terminal medía 13 centímetros de longitud y tampoco presentaba alteraciones macroscópicas. El colon medía 31 centímetros de longitud con diámetros en ciego de 1.7 y en el otro extremo de 1 centímetro. Y el colon, pues, sí presentaba, al nivel de la mucosa, pues, superficie multinodular, que ya incluso uno pudiese lanzarse con el diagnóstico de que estamos frente a una hiperplasia nodular linfoide. Aquí hay un aumento de esta. En el momento de la inclusión de estas piezas, lo importante es que podamos ver la mayor parte de la pared, porque se supone que estamos buscando algo que no debe estar. Entonces debemos estudiar la pieza lo más completa posible. Existen muchas formas de incluirlo. Algunos patólogos colocan 1 centímetro no, 1 centímetro sí, 1 centímetro no, o diferentes formas de tratar de incluir toda la pieza. Acá una forma muy inteligente, que es la que se usa acá en el laboratorio, es simplemente, si queremos observar toda la superficie, ¿por qué no cortar a lo largo de todo el segmento, enrollarlo como una especie de cinta, donde podamos poder observar todas las capas de la mucosa? Y así podemos incluir absolutamente toda la pieza sin que el patólogo en el momento de evaluar tenga 600 laminillas, sino que en una misma laminilla va a poder hacer el recorrido a lo largo desde lo que es distal o proximal. Ya los cortes histológicos de la pieza, esto corresponde a lo que es el segmento de ilion con el estoma. Acá podemos reconocer el epitelio de la piel, un poco de fibrosis por debajo con inflamación, en continuidad con el segmento de ilion. Esto corresponde a los cortes siguientes de esa área del segmento de ilion en relación al estoma, que si recuerdan corresponde a lo que más o menos era el transoperatorio número 3, y acá encontramos a las protagonistas del día de hoy, que son las células ganglionares. Aquí vemos 1, 2, 3, 4 plexos con presencia de células ganglionares. Acá correspondientes a estos mismos cortes, en el plexo mientérico, con presencia de células ganglionares. Otra cosa que es importante reportar es el tamaño de los plexos, o en promedio de los plexos a lo largo en donde los encontremos. Esto lo hacemos a través de la cámara con un programa bastante calibrado que nos permite tener la medida exacta de los plexos, y lo que hacemos es simplemente marcarlos y nos va a decir el tamaño, y al final sacamos un promedio para poder reportar si hay hipertrofia o no, acompañando la patología. Las protagonistas del día de hoy en otras fotos. Esto ya corresponde al ilion que estaba identificado como ilion terminal, al segmento de 13 centímetros de longitud. Vean en las laminillas cómo podemos evaluar a lo largo del circulito que vieron en las laminillas. Y acá ya nos encontramos plexos, como este por acá, donde no hay evidencia de células ganglionares. Reconocemos el plexo en su sitio anatómico normal, pero sin presencia de células ganglionares. Acá otro, donde no están. Acá otra fotografía, que incluso es del aumento de la primera que le presenté, donde ya se veían, donde simplemente incluso es difícil buscar los plexos. Acá uno sin presencia de células ganglionares. Ya en los cortes correspondientes a colon, con la hiperplasia nodular linfoide, donde encontramos algunos plexos con ausencia de estas. Acá es un mucoso, aquí es mientérico. Y acá corte representativo de esa hiperplasia florida que tenía el colon de esta paciente. Que incluso en la laminilla ya podíamos verlo, los nodulitos. Con respecto al colon, había engrosamiento de las capas musculares, y acá otro plexo con ausencia de células ganglionares. Más de esas mediciones, porque en el colon se encontró en esta paciente hipertrofia focal de plexos mientéricos, y adicionalmente se disecaron 4 ganglios con hiperplasia mixta sin otras alteraciones. A este paciente se le realizaron tinciones de inmunohistoquímica con calretinina, acá negativa, algún marcador en algunas células linfoides por allí. Y el control de nuestro caso, que viene en la misma laminilla, donde vemos en un intestino con presencia de células ganglionares cómo deberían estar, o cómo lo debimos haber visto
en caso de estar presente. Esto se contestó como producto de colectomía total de 31 centímetros de longitud y segmento de ilion terminal de 13 centímetros, con ausencia de células ganglionares, con hipertrofia focal de troncos nerviosos e hipertrofia leve de la capa muscular interna, enfermedad de Hirschsprung total con extensión a ilion terminal. Colitis crónica leve con hiperplasia folicular linfoide difusa, 4 ganglios linfáticos con hiperplasia mixta, presencia focal de células ganglionares en plexo mientérico del borde proximal del ilion terminal, que corresponde a lo del transoperatorio número 3. El segmento distal de ilion de 19 centímetros con el estoma, presencia de células ganglionares en plexos nerviosos submucoso y mientérico, el estoma con fibrosis, inflamación crónica leve, hemorragia reciente, erosión de la mucosa y la piel sin alteraciones histológicas. Ahora una breve revisión. Pues ya se ha comentado que la enfermedad de Hirschsprung está causada por la falta de las células ganglionares parasimpáticas en el plexo submucoso y mientérico, ustedes mismos lo comentaron en la mañana, y parecido a la foto que el doctor presentó, pues estas son las dos zonas importantes a tener presente en el momento de la evaluación de la biopsia. Estas células se encargan de la regulación nerviosa, se encargan de lo que es la contracción, se encargan de acompañar a funciones del intestino como secreción intestinal, aumento de la tonicidad, del ritmo, de la frecuencia, y por eso la clínica más frecuente pues, es de un intestino que no cumple su función de trasladar. La causa del intestino gangliónico es debido a la alteración en la migración celular durante el desarrollo embrionario entre la 4ª y la 12ª semana de gestación. El 80% de los casos son de sexo masculino, generalmente son esporádicos, de 1 por 5.000 nacidos vivos. 4% de estos tienen una asociación familiar entre hermanos principalmente, 10% tienen síndrome de Down, 5% tienen otros trastornos. La clasificación, ya esta me parece que el doctor la explicó muy bien, siempre el recto está alterado y dependiendo de esa distancia de alteración de la enfermedad, pues se ha clasificado o se ha mencionado segmentos cortos, ultracortos o clásicos, siempre con el recto involucrado. La gangliosis colónica total, como en este caso, es poco común y usualmente se acompaña de otros trastornos neurológicos y tiene otra clínica, otros pronósticos para la paciente. Y bueno, también existe lo que es el segmento largo, que implica de 40 centímetros o más del colon, que puede extenderse también al intestino delgado y que las niñas en estas son los más frecuentes. Acá una fotografía, lo que es clásico, el recto sigmoides. Ahí ve que sería el segmento, el llamado segmento largo, y A, B y C con todo el compromiso del colon. Existe la búsqueda en la medicina actual de buscar los genes implicados en esto, buscar las alteraciones moleculares. Uno de los más estudiados es el gen RET, está presente en el 50% de los casos familiares, 20% de los casos esporádicos con enfermedades de segmento largo. Y en muchos estudios se recomienda estudiar a los pacientes que ya tienen el diagnóstico Hirschsprung para buscar las alteraciones de este tipo de gen. Hay un listado grande, el título nada más les traje de un artículo que está publicado en abril del 2008, donde ya se está buscando incluso haplotipos o alteraciones genéticas de relación gen con gen de diferentes cosas a nivel nervioso para poder explicar el riesgo que existe en un paciente de poder padecer la enfermedad de Hirschsprung. Y por último les traigo algunas recomendaciones de lo que es el manejo patológico e incluso algunas recomendaciones para la toma de la muestra por parte de cirugía, un artículo de revisión que se publicó en Colombia hace algunos años. El patólogo debe orientar y cortar los especímenes de forma adecuada, porque a lo mejor a veces el cirujano manda una muestra adecuada, pero el patólogo en el momento de manejarla la incluye de una forma inadecuada, lo que hace que perdamos alguna de las capas importantes. Solicitar al histotecnólogo un seriado que oscile entre 50 y 100 cortes teñidos con hematocilina eosina se sugiere que es lo ideal. Evaluar el material histológico y si se considera que es inadecuado, lo más importante es informarlo, no intentar buscar dentro de un material inadecuado el diagnóstico, porque al final el paciente es el que va a sufrir las consecuencias de esto, y tener conceptos claros sobre los hallazgos que se van a buscar. Las recomendaciones en la toma, pues que se eviten zonas donde la mucosa tiene un aspecto micronodular, ya que generalmente corresponden a los agregados linfoides que vieron en el colon, y eso a veces desplaza un poco el plexo submucoso en profundidad, quedando a veces la imagen de que no hay células ganglionares. En estos casos, la recomendación es buscarlos cerca de esos nódulos linfoides. Y bueno, desde el punto de vista anatómico, recordar pues que por debajo de la línea pectínea a veces es normal que no hayan células ganglionares y es muy importante que se guarden unos centímetros por encima de esta en el momento de la toma.
Desde el punto de vista histológico, se dice que la mucosa más la muscular de la mucosa debe tener el espesor de la submucosa, para que digamos que está adecuado. Acá arriba la mucosa, esta es la muscular de la mucosa y aquí la submucosa. Vean que más o menos guarda una misma relación. Inadecuado sería, por ejemplo, esta, donde realmente la submucosa está ocupada por estos nódulos linfoides. Y bueno, como les comenté, la recomendación es buscarlas alrededor de esto o incluso en el espesor de la muscular de la mucosa. Existe también, pues, o es muy importante conocer cómo se ven las estructuras, las células ganglionares inmaduras, porque también podrán conllevar un diagnóstico erróneo de gangliosis por no saber reconocerlas. Usualmente estas células forman estructuras rosetoides y no tienen ese neuropilo alrededor que hace reconocer el plexo a bajo aumento. Por último, pues existen muchísimos estudios que comparan lo que es el uso de los marcadores y de inmunohistoquímica, incluso durante los transoperatorios o no, para poder aumentar la especificidad en el diagnóstico. El marcador más recomendado es la calretinina, pero se ha venido usando el S100, marcadores de enolasa neuronal específica. Existen muchos otros marcadores que dejan ver estas células. Algunos estudios recomiendan la calretinina por ser más sensible y más específica. Otros dicen que se va a la par en comparación con estos otros marcadores. Lo importante en esto es que es una herramienta diagnóstica adicional, que si bien es necesaria en algunos casos donde las células pueden no ser tan evidentes, tan bonitas como pueden ser reconocibles, y que podemos hacer uso de este marcador, que fue el que usamos en nuestra pieza.